la astrología Cassini. Lo que está traduciendo es en el corazón del Sol. Todo planeta que pase por el corazón del Sol o que haga una conjunción partil, mismos grados, mismo signo del zodiaco, utilizamos esta palabra de Cassini o también es muy normal llamarle un planeta combusto. Dícese de que se recarga a través de la energía solar y además de eso, no solo se recarga, sino que obtiene más velocidad y el Sol alimenta también esta fase planetaria para un nuevo recorrido. Tratándose de Mercurio, que es prácticamente el lacayo del Sol, nunca se separa tanto del Sol, siempre lo vamos a encontrar máximo a una orbe de 90 grados por mucho en un aspecto cuadrante y máximo a 90 grados en la parte de atrás, que puede llegar a ser una cuadratura expansiva, abierta o cerrada. Ahora mismo acaba de ingresar Mercurio al signo de Virgo. Cuando Mercurio entra a Virgo, es una muy buena dignidad porque no solamente es su signo regente, sino que además, a mí me gusta esta parte que trabaja la astrología clásica acerca de las dignidades de los planetas. Las dignidades de los planetas se referencia mucho cuando un planeta se siente cómodo en determinado signo porque encuentra características que le permite expandirse un poco más y que le permite ir más allá de lo que está realizando. Entonces, siempre que Mercurio ingresa a Virgo, la palabra que se utiliza es una dignidad de exaltación. De los 12 signos del zodiaco donde Mercurio logra exaltarse es justamente en Virgo, no solamente por su regencia, sino que también hace un análisis y encuentra las características del signo donde puede llegar hasta la profundidad de lo que exige Mercurio. Aunque Mercurio es muy pequeño, para Mercurio es importante darle palabras y encontrar. Esto cuando estamos encontrando algo en nuestra vida, yo creo también mucho que de ahí se relaciona cuando Mercurio está retro, que algo se pierde o que la información queda por ahí tergiversada o que algo se confunde, es típico de Mercurio porque es el buscador, es el gran buscador del zodiaco, el que está buscando todo el tiempo una razón, está buscando una idea, está buscando una solución. Claro, llega el signo de Virgo que le ofrece todas las características y todos los detalles que necesita un gran buscador. Es algo así como encontrar las pistas de algo que está pasando y se requiere para esclarecer el trabajo o para esclarecer el crimen o algo que haya ocurrido. Entonces, la dignidad que le ofrece Virgo es supremamente poderosa, máxime cuando está en compañía del Sol, porque esta energía de combustión hace que Mercurio sea mucho más certero en lo que estemos buscando. Aquí el tema es tú qué estás buscando. ¿Qué es lo que por esta época estás buscando? ¿Cuál es ese documento? ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál es ese papel de manera interna, de manera externa? ¿Qué estamos buscando en nuestra vida? ¿Qué será lo que nuestro Mercurio por esta época quiere buscar? Pues esa energía de buscar, esa energía de encontrar, o la frase que el que busca encuentra, todo esto es típico de un Mercurio en una exaltación de su signo Virgo. Lo está haciendo hoy, 25 de agosto, para amanecer mañana miércoles 26 y próximamente estar formando un Mercurio Casimi, que no es otra cosa más que conjunción planeta más enano, bien pequeñito, con esta energía solar en el signo de Virgo. Aparece porque aparece, se da porque se da y lo podemos vivir, lo podemos comprender también desde una línea de mucho entendimiento y de mucho aprendizaje. Así no estemos estudiando en un instituto o así no estemos haciendo alguna carrera, con Mercurio en Virgo encontramos el porqué y el para qué de las cosas. Es casi que Virgo le ofrece a Mercurio la misión y la visión de lo que estemos haciendo ahora. Pero esto tiene muchas aristas. Por eso quise hoy martes 25 citar este tema para poder desglosarlo aquí en la pantalla, compartir el mandala y hablar también de qué pasa cuando Mercurio entra a Virgo, sobre todo en una semana de preeclipse, porque estamos con, recuerden, la cuenta regresiva que este viernes 28 y vamos a seguir martillando este tema del eclipse, porque cada vez la orbe se va cerrando, los días, el horario cada vez va a estar mucho más cerradito y eso permite también que nosotros hagamos otros procesos de insight o de reconocimiento en nuestra vida y lo veamos de una manera diferente. Entonces, cabe resaltar que siempre que encontramos este planeta en estas fases,
Pues nos sirve muchísimo para aterrizar ideas, sobre todo que a lo mejor nosotros creíamos que o ya no se podían hacer, o de pronto ideas que estaban un poquito por ahí pendientes o en el aire. Mercurio en Virgo se encarga de aterrizar, se encarga de pragmatizar también y de generar un plan de trabajo de lo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, dicho de esta manera, pues prácticamente favorece todos los procesos que vayamos a realizar o en los que estemos haciendo nosotros en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo el tema. Tejiendo la astrología que está ocurriendo ahora en el cielo, pues esto, ayer hablábamos acerca de la energía o de la temporada Virgo, de qué se ocupa Virgo. Mencionábamos en el live de ayer que es una historia que nos lleva a relacionarnos con la segunda fase de nuestro cerebro emocional. Mencionábamos también una parte del cuerpo que es tan necesaria, tan virginal, que se relaciona con el intestino y con todos los procesos digestivos que podemos hacer allí, en la parte nutricia. Y también lo asociábamos con el tema de las imágenes y el tema, en este caso, de las sustancias químicas, de las emociones. Eso como para hacer un pequeño énfasis en lo que fue el live de ayer lunes. Y hoy martes vamos a colocar el foco en el gran médico, que es Mercurio, cuando llega a Virgo, es el médico, pero la diferencia del Sol, la diferencia que tiene el Sol en Virgo, que conversábamos el día de ayer, a la influencia que tiene Mercurio en Virgo, es que se encarga de la especialidad, nos lleva al especialista. Por eso siempre que Mercurio entra a este signo, el tema se vuelve mucho más especial, se vuelve mucho más con pinzas, empezamos a ser mucho más delicados, empezamos a ser mucho más finos, finos en la realización de proyectos, finos en la realización de encontrar también una visión y una misión. Este signo es espectacular para trazarse líneas importantes de nuestra vida. No podemos leer única y exclusivamente a Mercurio en esos primeros grados de Virgo sin dejar de lado el aspecto astrológico que está formando con su antecesor. ¿Cuál es el antecesor de Virgo? No necesariamente tiene que ser Leo, sino el otro signo regido por Mercurio, que para este efecto es Géminis. ¿Qué pasa? Géminis y Mercurio son dos signos que están regidos por el mismo planeta, el mismo que estamos hablando de Mercurio. Mercurio tiene una regencia sobre Géminis y Mercurio tiene una regencia en Virgo que acaba de entrar. Grandes diferencias porque estos dos signos, aunque ambos manejan una mutabilidad, porque Géminis es un signo muy mutable, luego pasamos a Cáncer, que es un signo fijo, luego pasamos a Leo, que es un signo, Cáncer, un signo cardinal, luego Leo, que es un signo fijo, y luego pasamos nuevamente a Virgo, que es un signo mutable. Tanto Géminis como Virgo son signos mutables. Y lo mismo pasa con la cruz, ¿no? En este caso, Piscis y su contrario de Géminis, que es Sagitario. Estos signos mutables, con esta entrada de Mercurio y esta conjunción que hace con el Sol para formarse Casimi en pocos días, más el trígono, más el aspecto cuadrante que tenemos en los primeros grados del otro mutable Géminis, es decir, Urano, pues esto está muy interesante porque bastante interesante, porque en la astrología Mercurio y Urano son dos planetas personal y transpersonal que se viven persiguiendo. Mercurio necesita tanto de Urano y Urano precisa tanto de Mercurio. Parece que no tuvieran mucho que ver, parece que como que Mercurio es uno por separado y como que Urano es otro planeta transpersonal, además muy separado. Pero aquí es clave. Aquí es clave analizar la danza de estos dos planetas porque sobre estos dos es donde en la astrología psicológica nosotros vamos tejiendo o vamos cosiendo lo que comúnmente llamamos la comprensión, las creencias y esta frase de open mind. Pues esta frase de open mind, los dos planetas encargados de que una persona tenga open mind o no sea tan open, de pronto sea más bien close mind, se referencia mucho con Urano y Mercurio. ¿Dónde tengo a Mercurio y dónde tengo a Urano? Porque la propuesta que hace el universo a partir de hoy, 25 de agosto, es una propuesta de movilización entre estos dos signos y además dos planetas que están cuadrantes en un eje mutable. Y esto es importantísimo aterrizarlo, porque hay tanto y que en una de esas me muevo mal y todo se desbarata. Esto es como estar jugando el de los paritos, Jenga, creo que se llama. Si alguien me puede apoyar con el nombre técnico, si a lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero es este jueguito donde tú tienes que ser como muy estratega
de ir viendo cuál es la parte que vas a mover, cuál es la partecita, cuál es la ficha que vas a sacar y vas a colocar arriba, porque de acuerdo a eso, pues altas probabilidades de que todo se venga abajo. Lo mismo pasa cuando estos dos planetas se encuentran en la posición en la que tenemos para hoy. Entonces, como es usual, sean ustedes bienvenidos a un domingo, a una madrugada más, a una mañana más, para estar hablando de esto en específico. Creo que esto ya se ve aquí en las redes. Por alguna razón marca que no estoy online. Si ustedes me ven, genial. Los que no puedan verme en TikTok, estoy en YouTube o ya ustedes me darán el feedback. Creo que estos temas cuadrantes se ponen de este tamaño cuando también estamos así, ¿no? Jenga, ¿verdad que se llama de esta forma? Jenga. Hola, Calvito lindo. Muchas gracias. Jenga, ¿sí se llama Jenga? Nadie me ha dicho si se llama de esta forma. Este que vas colocando los palitos, vas sacando palitos de abajo y vas colocando arriba. Jenga, gracias, ese, Jenga, gracias, José. Esto es jugar Jenga, ¿no? Urano en los primeros grados de Géminis y Mercurio en los primeros grados de Virgo, que se forma un aspecto cuadrante, como jugar Jenga. Cuál es la pieza que sacamos de abajo y cómo la vamos a colocar arriba? Eso es la mejor forma de definir una cuadratura entre Urano en Géminis, que es el que se divierte, el loco divertido que saca una genialidad, en una cuadratura a Mercurio que se pone como muy rígido y como muy estructural. Y Mercurio siempre que está en Virgo se llama mucho como al orden, como lo que les decía, la especialidad, como al ponte serio, como al resuelve. No es momento de estar en risas. Y el loco del zodiaco, que es Urano, está en el signo más escurridizo, porque de todas formas Géminis tiene esa capacidad de ser muy escurridizo y de ser muy sarcástico también y de tomarse el tema muy en recocha muchas veces. Entonces el loco en el signo de la recocha y Mercurio, regente de los dos, colocando orden en el signo de Virgo. Esta cuadratura empieza a perfeccionarse a partir de hoy. Sería muy agradable, sería muy interesante que ustedes tuvieran la oportunidad de mirar en sus cartas natales qué tienen en los primeros grados de los signos mutables, de la cruz mutable. Dícese de signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Estos cuatro. ¿Qué hay en los primeros grados de Piscis? ¿Qué hay en los primeros grados de Sagitario, de Géminis y de Virgo? Porque ahí es donde se está formando este aspecto astrológico. Bueno, habría que mirar si uno, si tienen algo y dos también, en este caso, si no hay algo, ¿qué significan esos signos en sus cartas natales? Porque a veces decimos, no, yo no tengo ningún planeta ahí. Pues no se tiene ningún planeta ahí, pero ese signo significa algo en tu vida, significa algo en este momento en un área de tu casa, ¿no? Entonces sí es importante como irlo colocando, colocar esas piezas para comprender un poquito más a fondo. Ayer hacíamos, para los que de pronto no están tan conectados con el tema, el día de ayer lunes abrimos la semana hablando un poquitico acerca de la temporada Sol en Virgo y para esto traíamos algunas imágenes en relación a lo que son las emociones y el segundo cerebro que casi siempre se da en este signo virginal. Virgo tiene algo muy, Virgo tiene una particularidad y es que nunca se queda quieto. Por eso son las características del signo de que siempre está produciendo, de que siempre está en proceso, se asocia mucho con las ardillas, Virgo se le asocia mucho con el estar haciendo, una ardilla nunca se queda quieta, siempre está haciendo algo, se asocia mucho con los roedores todo el tiempo están, esto es como tipo laberinto, ¿no? Como que entran y están haciendo muchos huecos, mucho tema laberinto y están tratando de solucionar algo. Virgo es el signo por excelencia que siente que en sus manos está solucionar algún problema. Y si no hay un problema, Virgo se lo va a inventar, porque algo tiene que solucionar. Entonces, de ahí que puedan llegar a ser extremadamente meticulosos. Por eso lo que nosotros tengamos en Virgo o casi siempre personas que tienen muchos planetas en Virgo o son ascendentes en Virgo, mm, depende el planeta que tengan o cómo esté acomodado,
pues fuertes tendencias a la crítica, incluso a sobrepasarse, o sea, incluso, por eso les digo, muchas veces Virgo, si no ve un problema que deba solucionar, se inventa uno para tener que solucionar. Oye, pero no había ningún problema, ¿por qué tal cosa? No, pero imagínate que bra, 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 y tengo que sacar esto y volverlo a organizar y toca volverlo a poner así, y esos libros quedaron mal acomodados ahí. ¿Y quién dice que esos libros están mal acomodados ahí? Una luna Virgo, un Saturno Virgo, no, hay que volverlos a acomodar con las pastas al revés porque eso quedó mal. Y esa fuerte tendencia a tener que solucionar, a moverse y a estar en actividad total. Pues ahora si tú eres de signo luna Virgo, ascendente en Virgo o sol en Virgo, muchos planetas en Virgo, o sencillamente tienes esta fase de Virgo, hay que darnos cuenta dónde la tenemos porque se empieza a activar a partir de hoy esta cuadratura entre el planeta Mercurio, que acaba de ingresar a Virgo, con el planeta Urano, que está en los primeros grados de Géminis, y en una traducción que podamos comprenderlo de manera colectiva, sencillo. Altas tendencias a la sobreexageración, rigidez y psicorrigidez donde no se requiere tal aplicación. Así está la cosa. Así está la cosa, porque entonces vienen los nervios, entonces viene la palabra y esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar doblado, y la sobreexigencia, la psicorrigidez. Entonces la psicorrigidez en muchos temas, la psicorrigidez de muchos temas es la que nos va contando hacia dónde va. ¿M? La psicorrigidez, ¿dónde estamos siendo demasiado psicorrígidos? Eso es lo que nos viene a contar un poquitico el tema de Virgo en relación a Urano. Voy a compartir la carta para que más o menos vayamos viendo cómo se va mostrando esto. Javier, veo que vas muy rápido. Claro, por esa cuadratura, calcúlale. Bueno, algo pasó aquí. No sé, esto está, o la computadora está como rara, o soy yo el raro, o las dos. O soy yo el raro, o la computadora está como rara hoy. Yo creo que las dos. Está como raro. Bueno, echémosle la culpa a la computadora. Digamos que es la computadora la que está rara. Yo creería, es que me ha estado presentando fallas, pero bueno, yo creería que ahí ya se puede ver. Yo creo que la computadora, tú estás bien, dicen por acá. O la computadora es la rara o yo soy el raro que está, que no estoy sabiendo manejar la computadora tampoco. Suele suceder. Cuando estamos bajo efectos psicodélicos, suele pasar esto. Cuando estamos bajo efectos psicodélicos, esto suele suceder, ¿no? Se inhibe un poquito la parte de neocortés y entonces hace lo suyo. Yo creo que ahí ya queda. Bueno, vamos a mirar. A ver, yo creo que la computadora del maestro Javier interna está rara. Yo también creo que es esa la computadora que está rara. Bien, ahora sí lo tenemos. Este mandala que estoy compartiendo en pantalla es el mandala de hoy, 26, no es el de mañana, 26, pero aquí ya tenemos la conjunción, en este caso, partil, que es la que vamos a estar celebrando, ¿sí? Es la que vamos a estar celebrando en este paso. A ver, en esta línea. Tiene que estar eléctrico para hacer corto en el PC. Bien, yo creería que ahí ya se puede ver. Bueno, aquí arroja error, pero si ustedes lo ven, está genial. Tienes mucha tranquilidad, se ve que no tienes nada en Virgo. Sí, yo no tengo nada en Virgo. Nada, nada, nada en Virgo. Muy bien. Pero no crean, también tengo mis... A ver, vamos a mirar esto. Por acá. Yo creo que aquí ya está. Aquí ya la tenemos. Bueno, esta es la carta de mañana.
Bueno, para en algunas partes del planeta va a ser esta noche y en otros lugares va a ser mañana. Observemos acá 3 del 3 en este caso, Mercurio y el Sol a 3 grados en el signo de Virgo, Mercurio Casimi, una excelente posición, nos invita al análisis, nos invita al tema salud. Recuerden que a Mercurio le fascina solucionar temas cuando está en Virgo, sobre todo cuando está con el Sol. Le encanta solucionar mucho los temas también de medicina, o sea, es una excelente posición para poder llevar a cabo estos temas en relación a dignidad, por ejemplo, o estos temas pendientes que podamos tener. Ayer mencionábamos un aspecto genial, que es la relación de Mercurio-Sol en relación a Quirón, por ejemplo, esta fase que está haciendo en relación a Quirón, también que es bien oportuna, sobre todo. Y hay que hablar claramente de lo que es en realidad el trabajo que nos invita esta posición. Y el trabajo al que nos invita es la cuadratura con Urano. Vamos a señalar a Urano aparte en rojo para que llame un poco la atención y podamos observar este tema particular. Este es uno de los puntos estratégicos 90 grados que ofrece la cuadratura Urano-Mercurio. Siempre que Urano y Mercurio están en una tensión, unos 90 grados o lo que comúnmente llamamos una cuadratura, estas cuadraturas entre Urano y entre Mercurio son la gran oportunidad para entrar a resolver movimientos, conflictos, mal llamados problemas de tamaño monumental. Siempre que Urano y Mercurio están en tensión, pues sí, se forma la tensión, a eso también se le puede llamar crisis, porque es demasiado sistema nervioso, demasiado tema digestivo, es demasiado que se pueda vivir en esto, ¿no? Demasiado que pueda haber en la situación emociones, que era lo que decía ayer. Ahora que estaba mencionando los efectos psicodélicos, cuando digo efectos psicodélicos, casi siempre tendemos a ver los efectos psicodélicos afuera, como drogas o medicamentos, pero recordemos que todos los seres humanos fabricamos sustancias, lo que decíamos, sustancias, dícese de sustancias, emociones. Cuando estamos frente a una emoción, cuando estamos experimentando o estamos en una etapa de nuestra vida y estamos experimentando algún tipo de emoción, pues esto produce el efecto psicodélico. Por eso no siempre nos sentimos igual, por eso no siempre estamos con la misma disposición o no siempre estamos con la misma atención, ¿sí? Ejemplo, una sustancia psicodélica es el enamoramiento. Entonces, si estamos embebidos y si estamos teniendo una experiencia de enamoramiento, eso es suficiente para estar bajo un efecto psicodélico de manera endógena, es decir, natural, producida por nuestro propio cuerpo. No siempre las sustancias psicodélicas tienen que venir de afuera hacia adentro. O sea, cabe aclarar que esto es muy natural. No con el comentario anterior quise decir de que siempre se tenga que consumir un algo. No, de manera natural, alguno de ustedes puede estar bajo un efecto psicodélico y por esos efectos psicodélicos, repito, no necesariamente es porque haya consumido algo, sino de manera natural los seres humanos, todos los seres humanos, de manera natural, cotidiana, producimos, eso es lo que nos está contando Virgo, vayamos al tecnicismo de Mercurio en Virgo, todos producimos sustancias, tenemos una química dentro de nuestro cuerpo y esta química no siempre está igual. De esto se encarga mucho la ciencia, por ejemplo, la materia que habla de la endocrinología, el endocrinólogo. Los endocrinólogos son los especialistas de mirar y analizar las sustancias corporales, las sustancias químicas. Entonces, no siempre cuando estamos bajo bajo un efecto psicodélico tiene que ser porque lo consumimos de afuera. Podemos estarlo viviendo de manera endógena. ¿De qué depende? Pues depende de la vida que estamos teniendo, depende de las circunstancias de problema. Alguien puede estar en este momento bajo el efecto psicodélico de la supervivencia, entonces va a producir más adrenalina, va a producir más cortisol,
eso hace que esa persona tenga unas imágenes distintas, que esté en modo alerta, que esté en modo distinto y no necesariamente está consumiendo algo, pero sí lo está produciendo de manera endógena. Su propio cuerpo, a través de ese mecanismo de defensa, lo lleva a que esté en una alerta total. Y así sucesivamente. O sea, esto es humano. Estoy colocando el ojo en lo que es la conjunción Casimi, Mercurio Casimi con el Sol en Virgo, yéndome a una especialidad muy, muy virginal, yéndome a un tema muy de esta manera. Ahora, si también estamos movidos por algo, si también estamos moviendo emociones o temas, pues obviamente también pasa. A eso me refiero. Muy natural el tema, ¿no? Muy natural. De hecho, sería muy bueno, porque hay una persona que está por aquí en TikTok, sería muy bueno que esta persona un día se animara, ¿verdad? María Isabel, que ella es nutrióloga. Y cómo me encantaría, María Isabel, que algún día, de hecho voy a invitarla aquí públicamente a ver si acepta la invitación. Y sería muy bueno, muy, muy constructivo que María Isabel en este caso nos pudiera acompañar en un live para ampliar un poco más acerca de estos temas en relación a la nutrición. Ella es nutrióloga y aparte de ser nutrióloga, pues maneja muy bien los temas también de la astrología, ha venido formándose. Entonces sería muy interesante, María Isabel, que nos acompañaras para ampliar, sobre todo yo creo que en esta semanita sería muy, muy bueno, aprovechando la energía que tenemos de Mercurio Casimi en Virgo para irnos muy hacia la nutrición, que es tu campo, irnos mucho al tema de la esencia, irnos mucho al tema de la melatonina, al tema específico de cómo se produce el tema emocional y hacer un acompañamiento desde la parte psicológica y astrología psicológica ahora en esta cuadratura Urano que tiene que ver mucho con el sistema nervioso, pues siento que sería de gran complemento también, que desde el otro lado tuviéramos una parte de nutrición, porque esto tiene mucho que ver con la nutrición, ¿no? Recuerden que lo hablábamos ayer, lo mencionábamos ayer. Bueno, ya contestó, dice que claro, que con mucho gusto, que fascinada, que encantada, que cuando quieras, que ella participa y pone también su conocimiento en nutrición. Qué rico, vamos a cuadrarlo ya de manera interna. Ahora, esta posición nos invita, esta cuadratura nos invita mucho a trabajar la psicorrigidez. Entonces, Virgos, lunas en Virgos, ascendentes en Virgos, empezar a mirar dónde estoy siendo psicorrígido, psicorrígida, porque no hay nada más engorroso que un psicorrígido. No hay nada más, no hay nada más que incomode que un psicorrígido. No, creo que todos hemos tenido la oportunidad o de serlo en algún momento o de serlo, de interpretarlo, porque como nunca somos, sino que vamos en ese proceso, a veces se nos puede activar mucho más el psicorrígido y esto saca a perder familia, esto saca a perder amigos, esto saca a perder pareja, esto saca a perder hijos, esto saca a perder, mejor dicho, hasta el gato se quiere ir por la ventana para no vernos. Entonces aquí hay que ser muy flexibles. Mira, me encanta eso que dice María Isabel, flexibilizarnos, ¿sí? De adentro hacia afuera, porque qué pereza, cuando entramos en esa fase de psicorrigidez, de ser cuadriculados y cuando se nos vuelve todo este tema, pues todos sabemos, no hay nada más incómodo que un psicorrígido. Cabe aclarar que esto dentro de la psicología se estudia como una patología. Dícese para los que me están preguntando qué se define como psicorrigidez. Se interpreta como psicorrigidez aquella persona que le incomoda de manera excesiva el desorden y que todo lo quiere tener limpio, controlado, que todo lo quiere tener, mejor dicho, que nada se mueva. Nada se puede mover. Este es un efecto que da para ser muy psicorrígido. Todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que estar súper limpio, todo tiene que estar, se vive bañando las manos a toda hora, está aquí, está allá, esto tiene que quedar aquí. Si le llegan a mover eso de ahí, mejor dicho. Y claro, una cosa es el orden, porque Virgo es un signo que cita mucho al orden, a lo proligio, a lo que se hace bien. Una cosa es la parte de Virgo, ni más faltaba, una cosa es el orden, ni más faltaba, una cosa es efectivamente tener las cosas en su sitio, su puesto, su lugar, su color, pero en psicología la psicorrigidez va mucho más allá.
la persona psicorrígida incluso puede llegar a incomodarse tanto que le genera molestia, que le genera enojo cuando algo se sale fuera de su control. Casi siempre las personas que desde la psicología buscan tener mucho el control afuera y que todo esté limpio, que todo esté perfecto, que todo esté así, que cero tolerancia al desorden o a la suciedad. Pareciera que eso es muy bonito y que eso es muy bien, pero eso está mostrando o está gritando grandes incapacidades y frustraciones internas con su propio mundo emocional. Ahí está. Entonces hay que mirar porque es muy interesante, claro, ser limpios, ser ordenados, sí, ni más faltaba. Pero cuando eso se vuelve ya una psicorrigidez, cuando esto se vuelve terrible, y incluso yo he atendido casos donde hay personas que les incomoda que les lleguen de visita a la casa de sorpresa, por ejemplo, que llegó una visita a la casa de sorpresa. Y esa persona se pone terrible, como si se le hubiera acabado el mundo. No, pero cómo no me llamaron, pero cómo no me avisaron, pero yo no he barrido, pero yo no he trapeado, pero yo no preparé la casa, pero yo no tengo nada listo, pero me hubieran dicho, pero ¿por qué no me dijeron? No, no, que vengan otro día y se le descontrola el mundo. Mejor dicho, se le vuelve un problema y la persona dice, no, ¿por qué no me dijeron? Siente algo, una visita inesperada puede llegar a ser el descontrol para esa persona. Entonces, poca tolerancia a que me desordenes la agenda, a que no me avises, o también se puede ver mucho no, también de decirlo, no es que yo soy demasiado ordenada o yo soy demasiado ordenado. Yo, Javier, soy demasiado ordenado, a mí me tienes que decir con tiempo, a mí me tienes que explicar todo, a mí me tienes que decir si es blanco, blanco, negro, negro, a mí no me vas a cambiar los planes, ¿cómo me vas a decir si me dijiste esto, si me dijiste lo otro? No, 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 no. Y sufro por eso. ¿Cómo identificar un psicorrígido? Porque sufro. Sufro cuando algo se sale de lo que yo tengo en mi lista. Poca tolerancia al cambio de agenda, de la vida, de la situación, de las cosas. Distinto a que diga, bueno, yo tengo una agenda, listo, tenemos algo planeado, ok, no salió así, no pasa nada. ¿Qué hay? Bueno, hagámoslo de esta manera y soy flexible. No pasa nada, no hay esto, hay lo otro. Sí, entonces podemos ir dándole como la vuelta y puedo vivir con eso y no pasa nada. Entonces, esa es la manera en psicología de empezar a tratar la psicorrigidez. Claro, lo que les digo, se vuelve un problema porque si nosotros estamos ejecutando el rol de psicorrígido con la idea de que soy muy proligio, con la idea de que soy muy ordenado, con la idea de que soy muy así, pues entonces lo que les decía, casi siempre esto aleja hijos, esto aleja parejas, esto aleja amigos, esto aleja jefes, esto aleja trabajos, esto aleja de todo porque entonces las personas del entorno te empiezan a mirar con unos ojos de problema y dice, ay no, qué pereza este hombre. No, 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 qué pereza Javier. No, eso medio se le cambia algo y ese hombre se le paran los pelos que no tiene. No, 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 qué pereza esa mujer que a toda hora quiere ordenar, quiere decir, quiere hacer, que no, 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 qué pereza. Claro, se vuelve una pereza para el grupo, para la familia o para el tema, ¿no? Entonces es como ese punto, ¿no? Ese es como ese tema. ¿Han conocido ustedes alguna vez en sus vidas, han conocido a alguien así? ¿Sí? ¿Han conocido a alguien así, ustedes alguna vez? O de pronto ustedes lo han hecho alguna vez también. De pronto hemos pasado por ahí, claramente también. Podemos llegar a interpretar esa psicorrigidez. Que claro, no es que el orden no importe, el orden importa, ni más faltaba, nos lo enseña Mercurio Cassimi en Virgo, pero al estar en cuadratura con Urano, que está en Géminis, ¿qué tanta flexibilidad? Porque esto lo que está pidiendo es flexibilidad. ¿Qué tanta flexibilidad mental, qué tanta flexibilidad tengo yo frente a los cambios uranianos repentinos de un momento a otro? ¿Me destruyen? ¿Se me arruina el día? ¿Se me arruina el fin de semana? ¿O tengo la facilidad de poder convivir con el desorden? Porque esto tiene su más y tiene su menos. Recuerden, desde la psicología, psicológicamente nosotros analizamos la psicorrigidez
con aquella persona que quiere tener el control de todo, quiere estar en todo. De cada cosa hace un TLC, de cada tema hace una Biblia, de cada cosa está corrigiendo, está corregir, sobrecorregir, y lo hiciste mal, y lo dijiste mal, y esto no va acá, y esto sí va acá. Y se puede llegar a ver como una persona muy estricta, muy ordenada, pero en realidad lo que hay adentro es una persona con una gran frustración interna y como no puede solucionar su desorden interno, quiere solucionarlo a través de tener el control del orden externo. Ojo aquí, que esto es patológico. Esto es patológico. Dice por acá, ¿esta psicorrigidez es bueno o malo? Desde el punto de vista psicológico, la psicorrigidez es supremamente negativa, porque es de lo que más enferma a Virgo, es decir, la salud. Cuando una persona es psicorrígida, es una persona enferma. Es una persona que se empieza a enfermar lentamente. Es una persona que casi siempre estos temas de psicorrigidez empiezan a tener connotación en la artritis. Por ejemplo, la psicorrigidez es una de los detonantes de la artritis, es uno de los detonantes del tema facial, por ejemplo, parálisis facial. Cuando la persona tiene esta psicorrigidez y no la trata, puede incluso los infartos, derrames cerebrales, la psicorrigidez o este aspecto cuadrante entre Urano y Mercurio, que es el tema que estamos tocando por esta semana, cuando la persona no aprende a digerir o a reconocer que es una persona psicorrígida y que debe tratarse, ¿sí? Porque tiene un afán desesperado porque todo afuera esté controlado, todo afuera esté limpio. Es una persona que sufre si se sacó, el psicorrígido va mucho más allá del orden. Llegó la visita y se sirvió la comida. Es una persona que está esperando acabar para lavar los platos, organizar la cocina y colocar otra vez todos sus vasos y su vajilla otra vez en orden, limpiecita y limpiar la mesa. ¿Ya acabaste? Es que para limpiar los platos. Y uno queda como, uy, es una persona que está limpiando, está organizando la sala cuando no debería hacerlo en ese momento. Si estamos con una visita, atendemos la visita, después va a haber tiempo, ¿sabes? Como que vas disfrutando más del momento y dejas los quehaceres, lo Virgo, para después. La persona psicorrígida no puede dejar para después. La persona psicorrígida no se puede ir de vacaciones si esto no quedó limpio, si esto no quedó hecho, si esto no quedó aquí. Tiene que cuadrarlo todo. Entonces, esa persona está enfermando a través de sus emociones y la psicorrigidez empieza a detonar en codos, en todos los puntos flexibles. Cuando la persona es psicorrígida, en todos los puntos flexibles empieza a presentar dolencias. Dolencias en codos, dolencias en hombros, dolencias en cadera, dolencias en dedos, en manos, en la movilidad. Casi siempre ataca de manera prematura la artritis, artrosis, todas las enfermedades derivadas de óseo, porque apenas la persona psicológicamente es psicorrígida, lo primero que afecta es lo estructural, o sea, el sistema óseo, la movilidad, la capacidad de eso de manera física, ¿no? Gastritis también, colon, la parte digestiva, muchos alimentos le caen mal, empieza la persona a ser muy selectiva con ciertos alimentos, entonces no es sano, ¿no? Entonces es como esto, ¿no? Claro, se puede camuflar en que es muy ordenada, se puede camuflar en que es que yo soy muy ordenada, me puedo camuflar en que es que yo soy demasiado limpio, es que a mí la suciedad me estresa, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto puede llegar a ser patológico, o sea, puede llegar a ser tan enfermizo. Yo conocí el caso, atendí un caso hace muchos años de una pareja donde él me decía, pero es que Javier es increíble. Estamos haciendo el amor, terminamos de hacer el amor y se entra a limpiar, se entra a bañar, me pide que me levante, que necesita cambiar las sábanas, poner sábanas nuevas. O sea, hasta ese punto. Imagínate disfrutar tú de estar haciendo el amor y entonces ya acabaron y no, 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 levántese, levántese, báñese, se baña ella y necesito cambiar las sábanas y los tendidos. La psicorrigidez llega hasta allá, o sea, la persona tiene una fuerte necesidad de controlar los momentos, de controlar que todo esté limpio, que todo esté organizado, y lo hace y lo va a manifestar con muchas cosas de su vida.
Claro, esto se vuelve el mundo no es así, el mundo no es para psicorrígidos, entonces se vuelve excesivo. El orden se empieza a volver una obsesión el orden y se empieza a volver una obsesión el tenerlo todo limpio. Y lo que está pidiendo la psique, lo que está pidiendo el cerebro de manera subconsciente, es todas esas impurezas que no logra la persona tratar de manera en su segundo cerebro emocionales que mencionábamos en el live de ayer. De por sí los que no lo vieron, vale la pena que lo miren porque es como la introducción a este tema. Es lo que empieza a manifestarse, ¿no? Es lo que empieza a marcarse. Es lo que empieza a marcarse mucho eso. Entonces se vuelve, pues, un dolor de cabeza, porque imagínate, son personas que incluso logran sacrificar momentos de alegría y felicidad, porque hay que hacer aseo, hay que hacer orden, hay que estar limpiando, hay que estar esta casa está terrible, esta casa está hecha un desastre, esta casa está sucia, y tú miras pero ahí el piso está bien. No, esto no se ha barrido hace 24 horas, no se ha pasado una escoba por acá, no, esto está terrible. No, eso el polvo hay que limpiarlo, pero limpiaste el polvo ayer a las 5 de la tarde. Por eso está súper sucio. No, hay que volver a hacerlo. No, 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 esto está terrible. Yo no puedo vivir entre el mugrero. Mire ese mugreral. La persona vive viendo desorden y mugre en todo lado afuera donde no lo hay. Hágame el favor. Hágame el favor. ¿Mm? Claro, se vuelve una patología porque imagínense, viendo mugrero y viendo suciedad y viendo desorden afuera donde no lo hay. Pero ahí está bien, le dice la familia, le dicen los demás, no, pero ahí se ve bien. Pues sí, ayer barriste a las 4, vas a volver a barrer, son las 10, ni siquiera ha pasado 12 horas, ni siquiera ha pasado 24 horas y vas a volver a barrer y a trapear y fabuloso, sí, porque esto tiene que estar impecable, esto tiene que oler a flores, esto tiene que oler a delicioso, pero ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es tu afán por estar organizando, estar limpiando, estar haciendo, estar brillando, estar viruteando? ¿Cuál es el afán por tanto control afuera? Vámonos a la psique, vámonos a la astrología psicológica. ¿Qué está pasando con esa persona que en su mundo interno hay tanto desorden que al no atenderlo de manera interna, prefiere acudir a atenderlo de manera externa, para afuera? Javier, ¿y por qué estás hablando de ese tema hoy? Porque Mercurio acaba de ingresar a Virgo y tiene una cuadratura con Urano, un Mercurio Casimi que nos invita a revisar si somos parte del orden, del desorden o de la psicorrigidez, de lo que va mucho más allá de las direcciones, ¿no? Es un tema excelentísimo, es un tema que nos da para mucho. A ver, leo algunos de sus comentarios. Buen día, ¿cómo se llama al que vive en el mugrero, desorden y todo tirado y hasta enfermo cae? Claro, no, eso también es patológico. Es que fíjense que es patológico, siempre los excesos nos están hablando de algo nocivo. El exceso de una persona que no se baña, que no se atiende, que no limpia, que no lava, que no cuida, eso está hablando de un trastorno y es totalmente patológico y casi siempre tiene que ver con autoestima. Las personas que tienen autoestima, depresión, ansiedades, etcétera, muchas tendencias a dejarse, muchas tendencias incluso a ni siquiera tener atención por su cuidado personal. Eso es completamente patológico y casi siempre se trata desde la autoestima, desde el valor propio. Entonces siento que no me debo bañar, son personas que no se cepillan, que no logran asearse, que como que el olor, el mal olor que tienen ellos, como que no logran distinguir entre el humor y el olor, ¿sí? Eso es completamente patológico. Entonces eso es un extremo. Pero también es patológico la persona que se va al otro extremo. Todo limpio, todo exacto, todo perfecto, porque entonces tampoco es ahí. El tema es un punto medio. Ujú. Exactamente, sí, por eso se llama psicorrigidez. Una cosa es una persona ordenada. Yo creo que todos somos ordenados. Claro, el orden es necesario, la limpieza es necesaria, pero es que no estamos hablando ni del orden ni de la limpieza. Estamos hablando de la psicorrigidez. La psicorrigidez va muchísimo más allá del orden, es el excesivo orden por las cosas externas
y la excesiva limpieza por las cosas externas. Tan así que si el ejemplo que les ponía, si eso amerita que yo me ensucie esto, mejor no hago nada, porque me voy a ensuciar. O sea, es un tema ya. Exacto, lo que dice Mónica, todo extremo es malo. Y en este momento, con este aspecto astrológico entre Mercurio y entre Urano, estamos viviendo un extremo. Claro, este es un extremo. Tan así que la cuadratura, cuando un planeta está en relación al otro de 90 grados, se forma una cuadratura, se forma un pico cuadrante. Entonces es válido decir que ahora, mañana, para entrar miércoles 26, vamos a empezar a vivir 26-27, ya estamos viviendo una cuadratura entre Mercurio y Urano. ¿Qué es una cuadratura? Es un extremo. La vida nos lleva a un extremo. Como se está dando en dos signos mutables, Géminis y Virgo, nos habla de la multiplicidad porque son signos que se caracterizan por ser mutables, de muchas opciones. Y esta cuadratura se está formando con un punto de conciencia donde el Sol está en Virgo y donde Mercurio, que en Virgo se ocupa de solucionar y de los quehaceres, está alterado a través del sistema nervioso de Urano en Géminis por el exceso de, que puede llevar a cualquiera de las dos. O sea, esto es un extremo, literal, que nos lleva a un punto de atención. Entonces, esto es lo que nos lleva, es reconocer con el sol, que es lo bonito de esto, reconocer si aplico o no, ¿sí? Porque no necesariamente estoy diciendo que todos seamos así. Es como tener esta información y decir, a ver, ¿dónde estoy siendo, dónde se me sale el rol? Porque esto en la psicología le llamamos un rol. ¿Dónde está mi rol de psicorrígida? ¿Dónde estoy siendo demasiado psicorrígido? ¿Dónde sale mi psicorrígido? Porque no siempre tiene que ser en el hogar, a veces es en el trabajo, a veces es con la pareja, a veces es con los papás. O sea, el psicorrígido no siempre tiene que ser con el tema hogar. No, pueda que haya una persona que en el hogar sea muy flexible, pero en el trabajo sea demasiado psicorrígido. O pueda que en el trabajo no sea psicorrígido, sea flexible. Pueda que en la casa sea flexible, con sus amigos sea flexible, pero con la pareja supremamente psicorrígido. O sea, esto no tiene que dar obligatoriamente en el hogar. Yo puse el hogar como por dar ejemplo, por hablar de un ejemplo puntual, pero no necesariamente. Pueda que la persona diga, por eso hay que buscarlo dentro de nosotros, dónde se me salta este rol, dónde empiezo a sacar mi fase psicorrígida, porque esto altera mucho el sistema nervioso, el eje de pensamiento, o puede haber una persona psicorrígida, por ejemplo, en el estudio. Aquella persona que se trauma por sacar un 9, súper psicorrígido, tiene que leerse todo, tiene que saberse la mejor, tengo que ser la mejor, voy más allá, esto tiene que salir perfecto, no puedo sacarme un menos de 9.9, tengo que sacarme el 10 y si no se saca el 10, sufre. Sufre y se va a la dirección y cómo es posible y que el profesor me diga cómo es eso que yo no saqué 10, pero yo estudié, pero yo saqué, mi exposición fue la mejor, yo hice todo. Y es una persona que de pronto no sea psicorrígida en su hogar, no sea psicorrígida en su trabajo, pero en el estudio no tolera, ¿sabes? No tolera que me den un 9. O sea, no, no me puedo sacar 9. Yo siento que merecía un 10. Otra persona lo puede presentar en el deporte. O sea, no tolero perder, o sea, yo tenía que ganar, es eso. Es como darme cuenta, ser flexible, decir, bueno, ¿en qué áreas de mi vida debo atender esta cuadratura Urano-Mercurio, que es la sobreexigencia, la psicorrigidez, es el orden, lo que quiero que se me salga de ahí, y si se me mueve de ahí, se vuelve patológico. ¿M? Entonces no siempre tiene que ser en un área de la vida. Hay que mirar en qué áreas, porque si ustedes toman el ejemplo que yo di del hogar, pueda que algunos de ustedes digan, ah, no, no aplica para mí, yo ahí soy muy tranquila, yo hago el aseo normal, pero pues no pasa nada, a mí no me estresa eso y yo ahí como que soy muy tranquila. Pero a lo mejor tu zona o la forma de expresar tu rol de psicorrígida o psicorrígido lo aplicas más en el trabajo. Uy, ahí sí no tolero. Si a mí en el trabajo me llegan a decir faltando una hora que tengo que hacer esto, me enojo. No, ¿cómo así? ¿Cómo me van a decir esto? ¿Pero por qué? Y eso es motivo de X, ¿no? O con la familia o etcétera. Digamos que esto suele pasar, ¿no? Poca tolerancia como para eso, ¿no? Dicen por acá.
Buenos días. Maestro, me dejaste pensando, dicen por aquí en TikTok. Exacto, van a la oficina y la gente huye. Exacto, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser con la pareja. O sea, esto del psicorrígido no perdona. Realmente es que no perdona raza, estrato, no perdona. No, esto se va manifestando. Dicen por acá, yo soy hija de los dos extremos. Mi madre era extremadamente limpia y ordenada. Capri. Yo soy Libra y mi padre desordenado y sucio en extremo. Ahora yo tengo ascendente en Piscis. Pues qué bueno, Jimena, porque eso te permite estar como en un punto medio, ¿no? Eso te permite estar. Sí, la psicorrigidez no es solamente de Virgo. Digamos que a Virgo le corresponde, cuando está en cuadratura Mercurio a Urano, le corresponde este aspecto extremo de irme hasta allá, ¿sí? Claro, si se tiene hay que tratarlo, si se tiene no hay que justificarlo. Esto desafortunadamente en el colectivo tiende a verse muy bien. No es que yo soy muy ordenada, no es que yo soy muy ordenado, pero es patológico, hay que ver por qué no logro tolerar esto. No queriendo decir que la forma correcta sea vivir en el desorden. No se quiere decir eso. Estamos hablando de un aspecto de la vida y como lo mencionamos anteriormente, los extremos son malos porque llevan a enfermar a la materia. Claro, cuando me sacas y me desordenas y el tema, pues, se vuelve un punto, ¿no? O también cuando la persona tiene mucho exceso de Virgo, por ejemplo, Sol en Virgo, ascendente en Virgo, Mercurio en Virgo, mucha energía de Virgo, vive todo el tiempo como con esa psicorrigidez, ¿no? Ya hice esto, ya hice lo otro. Yo conocí en un evento hace tiempo, hace meses, conocí en un evento una persona que era así, una persona que es cuando pusimos su carta en el evento presencial, creo que fue aquí en Orlando, era ascendente en Virgo, Sol en Virgo y creo que tenía Marte, Mercurio en Virgo, Saturno en Virgo, mucha energía de Virgo. Y de hecho se le notaba su Virgo, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice aquello, ¿qué más me falta? Que la vida me explique qué más tengo que hacer, pero por qué no me salen las cosas, pero por qué mi vida es así, pero si ya he hecho de todo, pero es eso, es la psicorrigidez. Por eso Virgo es el signo, empezaba a contar el live, desde que inicié el live, Virgo es el signo que todo el tiempo está en movimiento. Ahora, con esta dignidad de su Mercurio, Casimi, recordemos que cuando Mercurio, hablemos un poquito de esto que se nos olvidó, ¿no? Cuando Mercurio y el Sol están en conjunción, se le llama Casimi, Mercurio en el corazón del Sol, pero es un planeta combusto. Dícese de combusto que se pierde, que no lo veo. No es ni bueno ni malo, pero es una fase donde la idea de Mercurio en Virgo se difumina por los rayos solares, se pierde. Además, Mercurio es súper pequeñito en relación al tamaño, astronómicamente hablando, del Sol. Ahora, colocas un Mercurio combusto, exaltado en Virgo, con una cuadratura a Urano, que es su antecesor, en este caso, de una octava superior en Géminis, pues esto es un bombazo, que a los que sean ascendentes o soles o lunas o por acá, pues es una época de hacer mucho trabajo, mucha terapia, también cabe aclarar. O sea, no es un aspecto fácil, ¿no? Siempre que Mercurio está allí, el Sol le gana, lo esconde. El Sol, podemos decir que el Sol se lo traga. Por eso en la antigüedad, cuando los mayas o cuando los toltecas veían que iba Mercurio y entraba el Sol, se perdía. Y después de unos días salía Mercurio del Sol, como que volvía otra vez a la vida. Un planeta combusto es un planeta que el Sol, la energía yang masculina, lo absorbe por unos instantes, que esto no es el problema. El tema es que ofrece una cuadratura con su otro signo mutable desde un aspecto tenso y que estamos camino a formar un eclipse. O sea, aunado todo lo anterior, pues nos pone a trabajar con mucha conciencia la zona Virgo. Entonces, como esa sensación, ¿no? Es como esa sensación de ser proligio, de por qué a mí no me llaman, de por qué a mí no. Es un punto interesante. Bueno, es un tema riquísimo. Dicen por acá, Javi, esto tiene relación con la conjunción inferior de Mercurio y del Sol Cáncer, que ya pasó también. Exactamente, que ya pasó. Pero para irle colocando etapas,
Está bien interesante. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazote para todos. Vale la pena revisar estos temas. Ayer hablamos del Sol en Virgo. Los que se perdieron el live de ayer o que por alguna razón no pudieron estar. em, En este caso, los invito para que revisen el live que hicimos el día de ayer lunes. Y ahí en ese live que está colgado en mi canal de YouTube, ahí en ese live hablamos de todos los temas de Mercurio, de Sol en Virgo, en el live de ayer. Este live de hoy es Mercurio en Virgo, Casimi, en cuadratura a Urano. Quiero llevar mañana miércoles que podamos hacer la serie, terminar como esta serie de energía Virgo. Ayer vimos Sol en Virgo, hoy Mercurio en conjunción, Mercurio Casimi en cuadratura Urano en Virgo, y mañana vamos a estar relacionando cómo se conecta con Quirón y lo vamos a estar pasando signo a signo. Mañana miércoles. Lo iba a hacer hoy, ayer mencioné que lo hacía hoy, pero mejor dejémoslo para miércoles de Mercurio para estar hablando de esta energía, en qué área de la vida va para Aries, Tauro, Géminis, tomando el mandala y que tengamos una info extra que nos pueda contar. Entonces, muy posiblemente lo hagamos mañana. Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, feliz martes, gracias por los mensajes, como es usual, gracias por las opiniones también. Qué delicia compartir todas las mañanas y abrir este espacio y también saber que ustedes están allí y que estamos creciendo todos en comunidad y recordando estos temas. Apoyados de la astrología viva, de la astrología psicológica, mirando para el cielo y de acuerdo a los movimientos y a las tensiones, aterrizarlas, traerlas de manera psicológica que nos sirva también como un proceso de cada uno en lo que esté haciendo y decir, uy, aquí debo aprovechar esta información para aplicarla aquí en mi psicorrígido que está a este lado o está a este lado o está allí y vamos identificando y va generando un punto de conciencia, que a la final esto pide mucho eso, ¿no? La observación de la conciencia. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias.